Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham cayó de bruces y Dios le dijo: Mira, este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre, de pueblos, y ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre. Te haré crecer sin medida, sacando pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Cumpliré mi pacto contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como pacto perpetuo. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, como posesión perpetua, y seré su Dios. Dios añadió a Abraham: guarda mi alianza. Tú y tus descendientes por siempre. Verbum Domini. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sanctae Evangelii secundum Ionam. Gloria a ti, pie Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: les aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen: es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: les aseguro que antes que naciera Abraham existo yo. Entonces
cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Verbum Domini. Paz con ustedes, hermanos. Soy el padre Stephen Imbarato, sacerdote por la vida. Ayer terminamos la temporada 32 de Defendiendo la Vida, que se transmite aquí cada semana en EWTN. Siempre es un gusto estar con ustedes, celebrar la misa y predicar. Y hoy es una ocasión muy especial para mí, el aniversario de mi bautismo. Hace 65 años fui bautizado Stephen Joseph Imbarato en la iglesia de Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Animo a todos nuestros televidentes, si no conocen su día de bautismo, que lo investiguen y celebren ese día tan especial cada año. Es el día que cada uno se vuelve parte de la familia universal de la iglesia. Dios le dijo a Abraham: mantendré mi alianza contigo a través de los siglos, como un pacto eterno, y seré tu Dios. Tú y tus descendientes han de guardar mi alianza por siempre. Hermanos, Abraham entendía la importancia de esta alianza y su respuesta fue proporcional. Toda una vida de rectitud y obediencia, incluso al punto de estar dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac a petición de Dios. Menos de 2 semanas atrás celebramos a la Santísima Virgen María. Su respuesta cuando se le dijo que iba a ser la Madre de Dios, nuestro Salvador. Su respuesta no fue un mero sí, sino: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En otras palabras, María dijo: haz conmigo lo que quieras, Señor. Su respuesta no terminó ahí, con sus palabras. Su respuesta fue proporcional. Fue con su vida entera. Sufrió gran dolor, gran sufrimiento. Una vida de obediencia perfecta, de virtud perfecta. Así que hoy deseo hablar sobre la proporcionalidad. Me gustaría ofrecer una reflexión sobre las respuestas proporcionales a nuestra fe católica, a la entrega de Cristo de su vida por nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta a su amor perfecto por nosotros? Él dijo: no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, sino que después va y lo hace. Hermanos, sabemos cómo hemos de ser juzgados. Lo que hacen o no hacen por el más pequeño de mis hermanos, lo hacen o no lo hacen por mí. Sean misericordiosos como lo es mi Padre. No hay misericordia y juicio para los que no muestran misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Y sabemos que la misericordia no se extiende solo al perdón de los pecados, sino también a entregarnos. Espiritualmente sí, pero más aún las obras corporales de misericordia. Esa es la lección de las ovejas y las cabras. Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen son sabios. Los que no son necios. Y quiero hablar no solo de la proporcionalidad, sino específicamente a la forma en que se relaciona a los temas sociales del día. El lunes prediqué sobre la castidad. Ayer sobre uno de los temas importantes de nuestra era, la eutanasia y el suicidio asistido. Hoy quiero hablar sobre nuestra responsabilidad proporcional al tema más importante de nuestro tiempo, el aborto. En Evangelium Vitae, el artículo 58, el Papa San Juan Pablo II dice: entre todos los crímenes que pueden cometerse en contra de la vida, procurar el aborto tiene características que lo vuelven en particular serio y deplorable. El Concilio Vaticano II define el aborto junto con el infanticidio como un crimen inmencionable. En Christe Fidelis Deci,
El Papa Juan Pablo II nos dice la inviolabilidad de la persona, que es una reflexión de la inviolabilidad absoluta de Dios, encuentra su expresión fundamental en la inviolabilidad de la vida humana. Por encima de todo, el llamado que se hace en nombre de los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la salud, casa, trabajo, familia, cultura, es falso e ilusorio. Sí, el derecho a la vida, el derecho más básico y fundamental, y las condiciones y la condición para todos los demás derechos personales no se defiende con determinación máxima. En el Evangelio de la Vida, los obispos estadounidenses citan a Juan Pablo II de Evangelio Vitae, del artículo 18, diciendo que el derecho humano más básico es el derecho a la vida. Así que lo que el Santo Padre nos dice es que el aborto es el tema más importante de nuestra era. Y aquí en Estados Unidos, los obispos dicen que es básico, un derecho fundamental sobre el que los demás derechos están basados. Pongamos esto en contexto. En Estados Unidos, más de 1 millón de bebés mueren al año por aborto. Y es el aborto regular. Luego estamos hablando de los abortos químicos y los abortos que se hacen en consultorios ginecológicos en todo el país. Puede que lleguemos a 2 millones al año o hasta más. Sabemos que el número es más de 50 millones de niños no nacidos que hemos perdido desde 1973 en Estados Unidos. En todo el mundo, miremos el número de bebés que han muerto por el aborto desde 1980. Se estima que más de 1.500 millones de bebés, algo así como 40 millones cada día en todo el mundo. Más de 100.000 bebés que mueren por aborto cada día en el mundo. Piensen en cuántas mamás han quedado lastimadas por estos abortos y reflexionen sobre las ondas de choque de este número de abortos que afectan a cada familia en cada aspecto de nuestra cultura. En el contexto de la enormidad de este holocausto y bajo la luz de enseñanza de Cristo y la Iglesia, ¿cuál es nuestra respuesta? Proporcional. Sabemos cuál fue la respuesta de la Virgen al llamado que recibió. Fue proporcional porque cada día de su vida, cada parte de su ser lo hacía. Mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Así pues, todas las generaciones me llamarán bendecida. Y efectivamente, por la respuesta proporcional de María, efectivamente, la llamamos bendita, bendita Madre, Santísima Madre. Me gustaría contarles de otras 2 mujeres de la época moderna y sus respuestas ante el aborto. Joan Andrews Bell, a quien tuvimos en el último show que grabamos ayer, ha sido arrestada más de 200 veces y convicta de intrusión en propiedad privada. Ha pasado tiempo en la cárcel. ¿Y por qué? ¿Cuál es el crimen? Porque de manera pacífica ha tratado de salvar pacíficamente bebés de la muerte por el aborto. Digo pacíficamente porque por más que John resiste pasivamente las autoridades injustas que permiten el asesinato de bebés en este país, Joan fue pacífica en cada aspecto de su ser y simplemente no creía que podía cooperar. Ella decía, yo no cooperaba, pero yo era más bien amable. En diciembre del 97, ella emitió una declaración de conciencia acerca de por qué no podía detener sus esfuerzos de pacíficamente salvar a bebés y mamás del aborto ni cooperar lo que ella llama pseudo leyes en nuestro país. Pseudo porque ella se sentía obligada a obedecer la ley de Dios y no solamente las leyes injustas del hombre que desafían a la ley de Dios.
Otro ejemplo, ahora mismo el prisionero político de conciencia Mary Wagner en Canadá está en la cárcel en este momento por intentar pacíficamente intervenir para salvar bebés y mujeres de la violencia del aborto. María ha sido arrestada unas 10 veces y ha pasado 4 años y medio en la cárcel durante los últimos 16 años por pacíficamente tratar de intervenir para rescatar bebés no nacidos. He hablado con Mary Wagner en persona y me he comunicado con ella por cartas y sé que su compromiso para salvar bebés y mamás es un tema de conciencia muy importante para ella. En contraste, la actitud de la Corte canadiense hacia María recientemente en Canadá, hubo un caso en que una mujer le dio agua a cerdos que estaban en un tren camino al matadero y en su juicio estaba acusada de conducta desobediente y la gente la elogiaba por haber cometido un acto noble, pero estaban igualándola a las personas que trataban de aliviar el sufrimiento de los judíos cuando estaban siendo transportados en tren a los campos de concentración. Pero ningún tipo de felicitación así se le dio a Mary Wagner. Y sabemos, hermanos, que en nuestra cultura los niños no nacidos a menudo no reciben la atención o la dignidad de animales siquiera. Las ballenas, las tortugas. Esa es la contradicción de esta cultura de la muerte. Los bebés no nacidos son considerados por la cultura como menos que animales. Y aquellos que buscan salvar a los bebés no nacidos pacíficamente son vistos como terroristas a menudo, o a menudo como activistas de derechos de animales. Mientras aquellos que defienden estos temas son vistos como héroes. El año pasado yo fui llamado terrorista muchas veces por meramente rezar frente a una clínica de planeamiento familiar con un cartel contando la verdad del aborto. Para mí esto es una respuesta mínimamente proporcional a lo que está pasando con los bebés dentro del edificio. Hace poco leí una declaración de uno de los fundadores del movimiento de rescate pro vida. Hace décadas él meditaba por qué cada sacerdote y obispo católico, por qué cada laico no estaban en la cárcel después que Roe versus Wade legalizó el aborto en este país. Hermanos, yo me declaro culpable. Yo he pasado días en la cárcel, he hecho activismo pro vida durante años. Yo y muchos otros hemos tenido estos problemas, nos hemos enfrentado a esta realidad tan dura. Estamos hablando de seres humanos, de bebés humanos, y si estamos asesinando a estos bebés, entonces, ¿acaso por qué no estamos todos arriesgando arresto para salvar siquiera uno de estos bebés? Creo que hay una reflexión profunda para cada uno de nosotros. Mientras tanto, tenemos el ejemplo de aquellos que han pasado cárcel durante todos estos tiempos por resistirte pacíficamente al aborto. Y ha habido sacerdotes y obispos que han sufrido cárcel por haberse resistido pacíficamente al aborto. Y mujeres que, igual que John y Mary, también les ha pasado lo mismo. Enfrentándonos al terror del aborto, debemos reflexionar sobre nuestra respuesta. ¿Es proporcional ante el asesinato de estos bebés en el vientre materno? ¿Y cuál es nuestra respuesta en relación a la respuesta que damos a otros temas? ¿Es proporcional? ¿Estos otros temas son lo mismo? ¿Son iguales? Evangelium Vitae, el 101 dice, el Evangelio de la vida es para toda la humanidad. Ser pro vida activamente significa contribuir a la renovación de la sociedad a través de la promoción del bien común. Es imposible promover el bien común sin reconocer y defender el derecho a la vida, sobre el que todos los demás derechos están basados. Los obispos estadounidenses que viven el
Evangelio de la Vida. En el año 98, el aborto y la eutanasia se habían convertido en la amenaza más grande para la dignidad humana y vivir el Evangelio de la Vida reitera una y otra vez la realidad que por más que estemos llamados como católicos a ser sensibles ante un montón de temas, los obispos reiteran esto una y otra vez. Sí, necesitamos ser sensibles ante todos los temas, pero dicen que el aborto y la eutanasia son una preocupación principal. 10 años antes, en el año 89, los obispos de este país dijeron: en este momento el aborto se ha convertido en el problema de derechos humanos más grande, pues el aborto es una preocupación porque niega dos de nuestros imperativos morales más grandes: el respeto a la vida humana y preocupación preferencial por los indefensos y débiles. Hermanos, hoy nos enfrentamos a grandes problemas en el mundo. La pobreza. En muchas ciudades en este país tenemos un gran problema de personas que no tienen casa, que viven en la calle. Y yo y muchos activistas hacemos ministerio activamente todo el tiempo con los que no tienen casa. Tenemos problemas en el mundo como el terrorismo y la guerra, que matan a miles de personas, creando millones de refugiados. Y nunca dudo la respuesta proporcional de la gente ante ninguno de estos temas, obedeciendo su conciencia. De esto se trata la compasión. Todos los que sufren, ayudarlos. Pero lo que es preocupante es cuando la gente reacciona con mucha convicción a otros problemas y, sin embargo, con cuánta frecuencia guardan silencio sobre el tema del aborto. En muchos casos ni siquiera lo mencionan por largos periodos. A veces parece que tienen miedo de mencionar la palabra aborto o se enfocan incluso en un solo aspecto del activismo, en donde es necesaria una gran actividad para poner fin a este mal. Ayudar a mujeres que sufren muchos tipos de problemas. En particular, preocupa cuando hay gente de fe que dicen que la decisión de la mujer debe ponerse en la balanza junto con la vida del bebé, como si fuera eso más importante. Nuestros pequeños hermanos en el vientre materno mueren todos los días. Ellos son los más pequeños entre los hermanos de Cristo. Sus mamás son lastimadas y las familias están siendo atacadas por el aborto. Así que nuestra respuesta sea proporcional. La respuesta de la Virgen fue una vida de obediencia perfecta y devoción. La respuesta de Cristo fue proporcional a nuestros pecados. Nuestra necesidad de perdón y salvación. No hay amor más grande que entregar la vida por los amigos de uno. Por favor, hermanos en Cristo, que esa sea nuestra reflexión hoy y todos los días. Que reciban la bendición de Jesús. Por favor, recen por mí y yo rezaré por ustedes.